continuación, en este pequeño tutorial, te mostraremos cómo sacar el área de un cuadrado y de un rectángulo, con sus datos guardados en una base de datos. Abrimos la base de datos, en donde aquí ya teníamos creada nuestra base de datos, que se llama área, y con una tabla que se llama figura. Tenemos tres columnas, en donde A será el lado 1 del rectángulo, B el lado 2 del mismo rectángulo y C será el valor de los 4 lados del cuadrado. Bien, ahora sí vayamos a NetBeans. Nuestro primer menú. Este pequeño programita cuenta de 3 JFrames y una clase, donde la clase se llama menú con W, un JFrame se llama menú, el otro JFrame se llama cuadrado y el otro se llama rectángulo. Bueno, primero veamos nuestra primera clase llamada menú. En esta clase contamos con diferentes métodos. Empezamos con nuestro primer método, que se llama conectar. En este método contiene las dos líneas de conexión para realizar una conexión de una nueva instancia y crear la conexión a nuestra base de datos, donde le indicamos el servidor, que es localhost, nuestra base de datos, que en este caso sería áreas, nuestro nombre de usuario, que es root, y nuestra contraseña. Este está dentro de un try y un catch, para en caso de que la conexión no sea exitosa, nos marque un error y podamos ver cuál es el error de conexión. De forma siguiente contamos con otro método que se llama consulta, que es este, el cual nos permite ejecutar una instancia o una ejecución query, obteniendo una SQL y mandando un result set. Este mismo nos dará la oportunidad de que todo el resultado de la consulta lo guarde en una regla, ¿sí? Que este mismo está también dentro de un try and catch para poder cachar los errores que se pueden obtener de una consulta o de una consulta cuando se obtenga un error. Dos pequeños métodos que se llaman cuadrado y rectángulo, que serían este y esto. En estos métodos lo único que se hace es que se obtiene un entero, en el cual sería el resultado de la consulta para el cuadrado, en donde se multiplica el lado por lado para poder retornar un valor, que sería el área del cuadrado. En rectángulo se obtienen dos valores diferentes, ya que uno sería el lado 1 y lado 2. Se hace la multiplicación del lado 1, que sería base por altura, se manda el resultado a una variable y esa variable se retorna, que este retorno sería el valor de nuestro rectángulo. Bien, vayamos a la función de cada botón. Ese es nuestro menú, nuestra presentación de integrantes, en donde nuestro botón cuadro, en su action performance, contiene el código sencillo, simplemente, donde crea una instancia. Esa instancia de la clase cuadrado o del JFrame cuadrado la hace visible, y esta, que es menú, la oculta. En nuestro siguiente botón, que se llama rectángulo, en su action performance se obtiene de la misma forma
una instancia que se llama rectángulo, que es de la clase rectángulo, al igual que la clase el botón pasado, que es el cuadrado, donde esta instancia de rectángulo llamada rect se hace visible y se oculta este JFrame que se llama menú. En este botón llamado salir, el código para poder cerrar ventana sería system.exit con un valor de entero de 0. Esos serían los pequeños códigos, otras tres pequeñas partes de nuestra primera ventana llamada menú. Veamos con el cuadrado. El cuadrado se comporta con dos botones, general y menú. Se compone de dos etiquetas, lados y área, y dos textbox, que sería el de L1, que sería para su cuadro de texto 1, donde se presentaría el valor de los 4 lados del cuadrado y el resultado del área. Nuestro botón general, en su action performer, mantiene el código en donde se crea una instancia de la clase menú, no del JFrame menú, sino de la clase menú, en donde se manda a llamar al método consulta y se le manda un código SQL, una instrucción SQL, donde se consulta la columna C, que sería la columna de los valores del cuadrado de la tabla figuras. Ese valor que se guardó en el arreglo se es obtenido y se manda a imprimir en el textbox de lado 1. Aquí en esta parte se convierte a un entero el resultado obtenido de la cadena o de la consulta, y se almacena en Y, ya con un valor, ya siendo valor entero. En A1, que es el textbox de área, se manda a llamar al método cuadrado y como lo habíamos visto, se le manda un valor entero para que pueda ejecutar las operaciones que había dentro del método. En nuestro botón menú, en su action performer, volvemos a mantener el mismo código que hemos visto, donde genera una clase menú, una instancia menú. Esa misma instancia menú llamada men la hace visible y esta clase llamada cuadrado se oculta. Veamos al siguiente JFrame, donde este JFrame cuenta de dos lados, lado 1 y lado 2. Lado 1 obtendrá el valor de la columna de nuestra base de datos figura, de nuestra base de datos área, perdón. Lado 2 obtendrá el valor de nuestra columna B. Y en área se obtendrá el resultado del área de nuestro rectángulo. Al igual que nuestro JFrame anterior, nuestro botón general, se crea la instancia de la clase menú, se jala el método consulta con la columna, consultando la columna A para nuestro primer textbox del lado 1, y enseguida se hace la siguiente consulta para el lado 2, que sería el siguiente textbox. Y por último, en nuestro textbox de área se manda a llamar el método rectángulo, en donde el método rectángulo se obtienen dos números enteros. En esta se obtiene del resultado del número que contiene el lado 1, se subtrae y se convierte a entero, y de la misma forma se obtiene el resultado del textbox 2, que sería del lado 2,
y se convierte entero. Nuestro menú, botón menú, al igual que en el botón del textbox del JFrame anterior, simplemente crea una instancia llamada menú. Esta misma instancia la hace visible, y la instancia en la que se encuentra actualmente, que sería rectángulo, la hace oculta. Ahora miramos este programa funcionando. Ok, este es nuestro menú. Vemos a cuadrado y vemos generar. Si checamos, nuestro lado tiene valor de 7 y nuestra área tiene valor de 49. En nuestra base de datos, nuestra columna C tiene valor de 7, que será los 4 lados del cuadrado, donde la multiplicación es de lado por lado. Editamos nuestra base de datos y pongámosle un valor de 13. Aplicamos cambios y regresamos y volvamos a consultar. Nuestro valor es de 13 y nuestra área es de 169. Veamos con rectángulo, en donde obtendremos lado 1 y lado 2, que sería base y altura. Demos generar y nos da lo que será el lado 1, la columna A, lado 2, columna B y el área, la multiplicación del lado base por altura. Regresemos, cambiemos los valores, un 50 y un 16. Aplicamos cambios y generamos de nuevo. Lado 1, que es columna A, 50, y lado 2, 16, con un área de 800. Regresamos a menú y por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención.